Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Estamos impulsando una reflexión, una invitación, una introducción al pensamiento filosófico en México. Hemos empezado con una presentación sobre filosofía náhuatl y ahora queremos dar un salto en el tiempo y seguir explorando eh, este pensamiento filosófico en México, pero incluso antes de México, ¿no? Eh, que es incluso un prejuicio de que no hay pensamiento propiamente filosófico eh, en ese periodo donde todavía no existía México, novohispano de la Nueva España. Pero vamos a ver que sí, vamos a ver que, por supuesto, hay un pensamiento filosófico en México, e incluso con los criterios que habíamos señalado en esa primera plática sobre filosofía náhuatl, original y auténtica, ¿no? Original, adecuada a las circunstancias propias, y auténtica en un sentido liberador, en un sentido emancipador, ¿no? En todo caso, esta es la línea de este pensamiento filosófico que nos interesa andar rastreando, andar persiguiendo, ¿no? Entonces vamos a examinar la filosofía novohispana, nos vamos a ir por siglos, ¿no? Vamos a irla revisando en cada siglo, tratando, por supuesto, de seguir esta línea de originalidad, adecuación a la circunstancia y respuesta racional a los problemas de la propia circunstancia, pero también esta línea de autenticidad, ¿no? Emancipadora, crítica, liberadora, ¿no? Que pudiéramos decir, bueno, es entonces propiamente filosofía, ¿no? Destacando este aspecto crítico, liberador e incluso utópico, ¿no? Pero esto existirá realmente, existió en el pensamiento filosófico en la Nueva España. Bueno, vamos a decir que sí, por supuesto, ¿no? Pero es un contexto, vamos a ubicar el contexto en el que surge la filosofía novohispana. Y el contexto es la conquista de América, eh, pero la conquista de América, bueno, por supuesto es un hecho histórico brutal, pero vamos a verla desde esta perspectiva de Todorov, como el problema del otro, ¿no? El problema del otro es que en esa conquista hay una negación completa del otro, ¿no? Pero es a partir de esa negación completa del otro que va a surgir un pensamiento original y un pensamiento auténtico que va a poner en cuestionamiento esta negación completa del otro, ¿no? Pero el mérito de este texto de Todorov es que destaca esto, ¿no? Destaca este aspecto brutal de la conquista y la colonización de este territorio, Mesoamérica, que luego fue conocida como México. eh, y bueno, ya lo sabemos, partimos de esta toma de postura, que bueno, no fue un descubrimiento, ¿no? Ese es un eufemismo, una máscara que lo que está haciendo es encubrir la conquista y la colonización. Una conquista y colonización que podemos decir que se va enmarcando en los procesos de acumulación originaria del capital, ¿no? Eh, pero si decimos que no es descubrimiento, que no es un encuentro eh, con el otro, es que justamente desde esta perspectiva que queremos abordar este problema, es que más bien hay un desencuentro, hay un desconocimiento que llega a la negación del otro, una negación de la alteridad por parte de los españoles que de alguna manera son la encarnación
de Europa, de una mirada eurocéntrica occidental, ¿no? Eh, y entonces ponemos en cuestión el llamado descubrimiento de Colón y examinemos los motivos de Colón. Los supuestos motivos de Colón, los que se dicen, es evangelizar, bueno, ya sabemos, descubrir nuevas rutas de comercio, pero con la idea también justificatoria de evangelizar y llevar la cristiandad al mundo, ¿no? Ya que se han dado cuenta que han descubierto otra cosa, hay un reclamo a ese nuevo continente que se sigue confundiendo con las Indias, pero la justificación que se dan para la conquista es que van a evangelizar, ¿no? Van a llevar el evangelio a estos pueblos. En realidad, lo que los mueve, lo sabemos bien, es la codicia, ¿no? La búsqueda de oro, la acumulación desmedida, ¿no? Esto es lo que va a mover muy claramente a Colón, a los marinos, pero también a los reyes católicos de España, ¿no? Son citas de Todorov, ¿no? Donde Colón está abordando este asunto, ¿no? El oro, o más bien la búsqueda de oro, pues no se encuentra gran cosa en un principio, está omnipresente en el transcurso del primer viaje de Colón. En el día mismo que sigue al descubrimiento, el 13 de octubre de 1492, ya nota en su diario: no me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro, para hallar oro. No me quiero detener en mi búsqueda de oro. Eso es lo que está escribiendo, ¿no? Mandó el almirante que no se tomase nada, porque supiesen que no buscaba el almirante salvo oro. Lo único que quieren es oro. Incluso su plegaria se ha convertido en: Nuestro Señor me aderece por su piedad que halle este oro. Y en un informe posterior se refiere lacónicamente al ejercicio que acá se ha de tener en coger este oro. Son también los indicios que cree encontrar de la presencia de oro los que deciden su recorrido. Determina ir al sudoeste a buscar el oro y piedras preciosas. Deseaba ir a la isla que llaman Bebeque, a donde tenía nueva, según él entendía, que había mucho oro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que refiere constantemente Colón, la búsqueda de oro, ¿no? Están descubriendo un nuevo, nuevos pueblos, ¿no? Nuevas costas, pero lo que los mueve no es la curiosidad, lo que los mueve no es encontrarse con otras culturas, sino lo que les mueve es la búsqueda de oro, ¿no? Colón ve lo que quiere ver y no le interesa comunicarse con los indios, ¿no? Cuando habla de los indios, los ve como parte del paisaje, de la naturaleza, ¿no? Cuando se encuentra con ellos, los ve desnudos. Y los ve desnudos porque no están con los ropajes europeos. Los ve salvajes, primitivos, en estado de pecado original. Nunca los ve como iguales. Su mirada es utilitaria, cosificadora. Por un lado, los indios son generosos y lo son, según él, porque en realidad se aprovecha de ellos en los intercambios. Son cobardes porque temen a sus armas superiores, por supuesto, ¿no? Pero él los ve como cobardes. Son ladrones porque no tienen propiedad privada, no tienen propiedades privadas, ¿no? Son mansos porque los puede dominar. Esta es la mirada cosificadora, utilitarista de Colón, ¿no? Hay un pequeño momento donde Colón piensa que puede ser posible asimilarlos, ¿no? Pero va pesando más una ideología esclavista, ¿no? En vez de evangelizarlos y convertirlos al cristianismo, los está viendo como cosas utilizables para ser explotados, ¿no? Entonces lo que está pensando es en la esclavitud ya, ¿no? Eh,
Entonces, si hay una especie de expansión cultural, llevar la cristiandad, en realidad este es un pretexto para la conquista material, para el despojo de bienes materiales de los pueblos indios y de los propios indios, ¿no? Lo único que busca es hacer grandes señoríos y acumular riquezas, ¿no? Entonces, Colón va pasando de un fugaz asimilacionismo, volverlos cristianos, a una abierta ideología esclavista, ¿no? Para justificar esa ideología esclavista, se afirma su racismo, ¿no? Esto de ver a estos indios, ¿no? A estos nuevos pueblos como inferiores, ¿no? Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio. Son buenos para les mandar, son buenos para ser mandados, ¿no? Para seguir siendo coherente consigo mismo, Colón establece distinciones sutiles entre indios inocentes, potencialmente cristianos, indios idólatras que practican el canibalismo, indios pacíficos, indios belicosos, ¿no? Eh, y de esta manera empieza a, digamos, determinar que unos pueden ser evangelizados, pero otros solo pueden ser esclavizados, ¿no? Y en realidad esto es lo que se va a imponer en el propio Cristóbal Colón, ¿no? Eh, no en vano en estos festejos, celebraciones, repudios, manifestaciones contra la conquista y la colonización, bueno, muchas estatuas de Colón fueron derribadas en estos territorios, ¿no? Colonización, que es una palabra que tiene obviamente connotaciones negativas, viene de Colón, por supuesto, ¿no? Ya en su segundo viaje es claramente esclavista, ¿no? Ya está esclavizando a los indios, incluso sin el aval de la corona, ¿no? Eh, por ejemplo, Colón está ya supervisando la venta de niñas nativas para la esclavitud sexual, ¿no? Niñas de 9, 10 años eran las más deseadas para sus hombres, ¿no? Él mismo lo escribe en su diario, ¿no? En 1500. 100 castillos son tan fáciles de conseguir por una mujer como por una granja. Y esto es muy general y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. Colón obligó entonces a estos pacíficos nativos a trabajar en sus minas de oro hasta que murieran de agotamiento. Si un trabajador indio no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite establecida para entregarla, los soldados le cortaban las manos y se le ataban al cuello para enviar un mensaje, enviar un mensaje a los sobrevivientes, a los esclavos, ¿no? La esclavitud era tan intolerable para esta dulce y gentil gente que en un momento 100 de ellos se suicidaron en masa. La ley católica prohibía la esclavitud de los cristianos, pero Colón resolvió este problema. Simplemente se negó a bautizar a los nativos de la Española, ¿no? En ese sentido, se está dando una negación del otro, ¿no? No hay encuentro, no hay reconocimiento, hay negación del otro. En ese segundo viaje, Colón lleva cañones y perros de ataque. Si un nativo se resistía a la esclavitud, le cortaban la nariz o las orejas, ¿no? Si trataban de escapar, Colón los quemaba vivos. Otras veces enviaba perros de ataque para cazarlos, y los perros arrancaban los brazos y las piernas de los nativos que gritaban hasta morir. Si los españoles se quedaban sin carne para alimentar a los perros, los bebés arahuacos eran matados para darles de comer, ¿no? Son testimonios que Todorov está recogiendo de las diferentes crónicas de la conquista, ¿no? Los actos de crueldad de Colón fueron tan indecibles y tan legendarios, incluso en su época, que el gobernador Francisco de Bobadilla arrestó a Colón y a sus dos hermanos,
los ató con cadenas y los envió a España para que respondieran por sus crímenes. Pero el rey y la reina de España, con su tesoro lleno de oro, perdonaron a Colón y lo liberaron y le permitieron que continuara con estas formas brutales de explotación. En uno de esos viajes de Colón viaja Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que va a salir un poco más adelante, ¿no? Y él queda impactado por estas atrocidades de Colón contra los nativos, ¿no? Que incluso deja de trabajar para él, ¿no? Va a ser uno de sus elementos de esta conversión que se dice una conversión religiosa. En realidad va a ser una conversión mucho más profunda, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas se va a poner del lado de los indios, ¿no? El gran defensor de los indios, ¿no? Esa es su verdadera conversión. Pero sí describe lo que hacen los españoles bajo el mando de Colón, ¿no? Cortaban las piernas de los niños que huían de ellos para probar simplemente el filo de las cuchillas, ¿no? Según de las casas, los hombres se hacían apuestas sobre quién con un solo golpe de su espada podía cortar a una persona por la mitad, ¿no? Eh, Dicen que los hombres de Colón derramaban jabón hirviendo sobre los nativos rebeldes. En un solo día, de las casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desmembraron, decapitaron y o violaron a 3.000 nativos, ¿no? Entonces, esta indignación de las casas lo va a llevar, va a ser el principio propiamente de su filosofía, ¿no? Y en este sentido va a ser una auténtica filosofía, una filosofía crítica, ¿no? Que va a criticar ni más ni menos que la conquista y la colonización, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, de las casas se pasa toda su vida tratando de proteger a los indefensos nativos, pero de pronto ya no hay nativos que proteger, ¿no? Por lo menos en esa región del Caribe, ¿no? Los expertos coinciden en general en que antes de 1492 la población de la isla La Española probablemente superaba los 3 millones de habitantes. A los 20 años de la llegada de los españoles se redujo solo a 60.000, ¿no? Y en 50 años posteriores, no se pudo encontrar ni a un solo habitante nativo original, ¿no? En 1516, el historiador español Pedro Mártir escribió: un barco sin brújula, gráfico o guía, pero solo siguiendo el rastro de los indios muertos que habían sido arrojados de los barcos, podían encontrar su camino desde las Bahamas hasta la Española. Entonces, este es el brutal trato que Colón, digamos, da a los nativos de esto, de esta nueva región que él cree haber descubierto, ¿no? En realidad se convierte en el primer traficante de esclavos en las Américas, ¿no? Y sus hijos van a ser continuadores de de ese esclavismo, ¿no? Cuando los esclavos nativos se van extinguiendo, fueron reemplazados por esclavos negros. El hijo de Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos africanos en 1505, ¿no? Esa fue nuestra brutal caída en la modernidad, la brutal caída de la modernidad de estos pueblos originarios de esta región que luego se nombró América, eh, fue la manera en que se integran a un sistema mundial que empieza a ser caracterizado como la modernidad, ¿no? El capital está en su estado naciente, empieza a apropiarse del mundo entero en su primera globalización, desarrollando su primera acumulación originaria. Es en ese momento donde la modernidad temprana está surgiendo, donde se van a romper muchos tiempos sociohistóricos y se van a someter al tiempo de la modernidad.
que es el tiempo del capital, ¿no? Los tiempos largos y cíclicos de estos pueblos originarios son tiempos rotos, ¿no? Se han roto esos tiempos. eh, y se han roto las culturas, se han roto la vida, ¿no? Las antiguas civilizaciones del México prehispánico están llegando rápidamente a su fin, ¿no? No solo están matando a los nativos, están matando a los pueblos, los mitos, las culturas, ¿no? Se está imponiendo otro tiempo, un tiempo bárbaro, ¿no? El tiempo vertiginoso del saqueo de riquezas, de la apropiación de tierras y vidas, de la explotación brutal, del dominio colonial, el tiempo largo y cíclico de los pueblos originarios está roto por el tiempo vertiginoso de la acumulación. Y aparece entonces un tiempo sin sentido humano. Es el tiempo del dominio de la cosa, ¿no? Es el tiempo del oro, es el tiempo del dinero, es el tiempo del capital. En ese tiempo es justamente cuando se da esta conquista, pero también la colonización. Es cuando se levanta el virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces, la esfera económica gira apresuradamente con este tiempo acelerado, produciendo y arrebatando riquezas en la Mesoamérica trágicamente devastada, ¿no? Esto por el lado de la esfera económica, pero por otro lado hay una lenta temporalidad que es la colonización cultural, ¿no? También brutal, ¿no? Pero más lenta, ¿no? Más lenta hasta cambiar las identidades, hasta crear otra cultura, ¿no? Pero todavía más lento es el tiempo político, ¿no? Que parece quedarse congelado y se va a quedar congelado varios siglos, eh, durante 3 siglos, ¿no? En este virreinato de la Nueva España. Es en este contexto en el que vamos a ver cómo hay verdaderamente una filosofía, ¿no? Una filosofía novohispana. Entonces, en esta economía colonial, todo lo natural y sólido se disuelve en el aire, y con esa cultura y esa política el tiempo parece volverse piedra, una piedra pesada, una piedra que no cambia, ¿no? Entonces hay una ruptura ahí, ¿no? Hay una ruptura de los tiempos y va a haber una ruptura para romper ese tiempo duro de la colonia, ¿no? Esa ruptura va a ser la revolución de la independencia, ¿no? Cuando se instituya entonces México, ¿no? Que ya veremos en otro momento posterior, ¿no? Entonces, es en este contexto brutal en el que nace y se desarrolla la filosofía novohispana. Eh, y sí, tiene ciertos rasgos, ¿no? Vamos a examinarla, vamos a examinar cada siglo de esta filosofía novohispana, ¿no? Por supuesto, por un lado, da continuidad a la filosofía medieval, ¿no? Es una filosofía escolástica en esta última fase de la filosofía medieval aristotélica, tomista, eh, diversa y abiertas a influencias, ¿no? Por un lado, esta filosofía va a ser justificación para la opresión, ¿no? Dios a través de las iglesias otorga a los reyes el dominio sobre los infieles, ¿no? Que va a ser como una premisa de legitimación, justificación de la conquista y la colonización. Pero, y esto es lo interesante, va a brotar también una auténtica filosofía para criticar y para liberar. Y por eso podemos decir que aparece entonces una tendencia emancipadora de la modernidad, ¿no? Aunque, aunque parezca que va contra toda la historia que nos han contado, ¿no? Vamos a verlo en detalle, ¿no? Entonces vamos a abordar cada uno de estos siglos por separado, ¿no? Porque, por cierto, por separado, porque cada uno de estos siglos en realidad encierra mucha riqueza, ¿no?
En el siglo XVI vamos a ver esta forma escolástica teológica, pero sobre todo vamos a resaltar este humanismo, republicanismo hispanoamericano, ¿no? Y sobre todo la primer crítica a la modernidad, ¿no? Que va a ser elaborada, entre otros, por Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces nos vamos a detener en esta ocasión, en este siglo. Pero también examinaremos el próximo siglo, donde empiezan a asumirse algunos ideales renacentistas, donde empieza a introducirse la prohibida en España nueva ciencia en la Nueva España, ¿no? Y vamos a ver la línea de continuidad que tiene esta filosofía con el republicanismo hispanoamericano y con una reivindicación, por cierto, también de los pueblos originarios, ¿no? Entonces vamos a ver esta filosofía novohispana entre su vertiente de servidumbre a la teología y el despertar crítico y emancipador, ¿no? Finalmente, en el siglo XVIII, vamos a ver cómo esta filosofía escolástica se está modernizando, está asimilando la nueva ciencia, el cartesianismo y otros pensadores de la revolución científica del Renacimiento, cómo empiezan a introducirse elementos de la propia ilustración, ¿no? Pero también vamos a ver cómo se mantiene esta línea de continuidad del republicanismo, del naciente nacionalismo y la reivindicación de los pueblos originarios, ¿no? Que va a ser el hilo rojo que vamos a tratar de examinar en este examen de la filosofía novohispana, ¿sí? Eh, entonces, ubicámonos en el siglo XVI. En este contexto, por supuesto, se van a fundar colegios, ni más ni colegios todos religiosos, se va a fundar la Real y Pontificia Universidad, van a llegar muchas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, todos ellos con esta filosofía escolástica, teológica, donde va a haber debate, ¿no? Todos ellos, esta filosofía va a ser elaborada por filósofos peninsulares, ¿no? Pero vamos a ver cómo estos filósofos españoles, algunos de ellos, van a cambiar de postura, ¿no? Van a tener una conversión donde van a abandonar su postura a favor de los españoles y se van a poner claramente a favor de los pueblos originarios, ¿no? De modo que vamos a ver cómo aparece la primer crítica a la modernidad naciente, ¿no? eh, Porque el tema central de este periodo es ni más ni menos que la legitimidad de la conquista y la colonización, ¿no? También dentro de esta discusión, la humanidad de los indios y la esclavitud, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos en el siglo XVI y en la Nueva España, sí suena muy en contra de todo lo que nos han dicho, pero bueno, vamos a ver cómo se justifica esto, ¿no? Podemos distinguir dos tendencias en esta filosofía novohispana, las vamos a ir examinando. Por un lado están los humanistas, ¿no? De alguna manera los que se ponen a favor de los pueblos originarios, de los indios, destacando entre ellos Bartolomé de las Casas, ¿no? Y por otro lado están los escolásticos con una formación filosófica fuerte, pero también con una perspectiva crítica eh, y crítica sobre la conquista y la colonización, ¿no? Ahí va a destacar Alonso de la Veracruz, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ya veremos que en el siglo XVII son otros los temas centrales, son otros los representantes de esta filosofía, pero vamos a ver la gran riqueza que también existe en este siglo XVII y cómo de alguna manera va a haber una continuidad, ¿no? Una continuidad de la crítica, eh, el- el- una crítica humanista
una crítica a la conquista y la colonización y una reivindicación de los pueblos originarios, ¿no? Y claro, vamos a destacar entre los filósofos de este periodo a una gran filósofa, pensadora y poeta, Sor Juana, ¿no? Sor Juana, filósofa, ¿no? También otra cuestión que va un poco contra todo lo que nos han dicho, ¿no? Y luego, bueno, ahí en este siglo XVII también veremos las tendencias, sobre todo las tendencias que nos importan, ¿no? Humanistas y republicanos, ¿no? Zapata y Sandoval, y dentro de los renacentistas, Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Ya en el 18 vamos a ver cómo se está desgarrando la filosofía tradicional y cómo se está abriendo a otras filosofías, está modernizando, pero esa modernización también supone otra vez que sea, la vertiente crítica se va a ir afirmando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos a esa parte en el siglo XVIII, a los jesuitas, ¿no? Destacadamente Clavijero, ¿no? Francisco Javier Clavijero, pero hay muchos otros jesuitas importantísimos, ¿no? También veremos, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier en esta vertiente también política, precursora de las luchas independentistas y comprometido con la lucha independentista, ¿no? Pero vamos a irnos despacio y por partes, ¿no? Y entonces empecemos con el siglo XVI, ya vimos un poco su caracterización general, ¿no? Domina una filosofía escolástica, teológica, pero vamos a ver cómo desarrolla de manera peculiar un humanismo y un republicanismo que podemos llamar hispanoamericano, ¿no? Como lo van a llamar algunos pensadores importantes, ¿no? Y vamos a ver sobre todo esta crítica a la modernidad naciente, ¿no? Vamos a ver que este es el tema central, ¿no? La cuestión de la legitimidad de la conquista y la colonización, y el debate tal vez más célebre es sobre la humanidad de los indios, ¿no? Que claro, es un elemento fundamental para la crítica a la esclavitud y a la reivindicación de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. Eh, entonces, eh, estamos en esta primera modernidad temprana, ¿no? Una cristiandad que quiere llevarse a este nuevo continente. Y habría que decir que todavía en el siglo XV y XVI, Europa es periférica respecto a China, por ejemplo, Indostán, ¿no? Europa estaba cercada por el mundo islámico, y no era el centro del mundo, era una región periférica, ¿no? Atrasada con respecto a otras grandes culturas, ¿no? Cuando Europa, España y Portugal, conquista América y la coloniza, ahí empieza a construir un nuevo sistema económico. Ahí están las bases para un nuevo sistema económico, político y cultural, que va a ser mundial y que supone la transferencia de enormes riquezas de las colonias al imperio, ¿no? Y esto va a implicar el desplazamiento, la centralidad del comercio en el Atlántico, ¿no? Se tiene ya la experiencia del otro, el indígena semidesnudo, pero los españoles los vuelven otros imaginarios, ¿no? Son los infieles, son los bárbaros, son los salvajes, son los no cristianos, ¿no? Y la respuesta que dan ante ese otro es la negación, la conquista, la colonización, el dominio, la esclavitud. Eh, ¿Cómo justificar ideológica, política y jurídicamente la conquista y la colonización? Entonces va a aparecer uno de los primeros ideólogos de todos los imperialismos, ¿no? En ese sentido, Dussel lo considera el padre de la filosofía política moderna, ¿no? ¿Y por qué el padre, no?
porque es el primero que justifica y racionaliza la expansión europea. Es el que va a justificar estas guerras ofensivas y destructivas para conquistar, colonizar, despojar, esclavizar pueblos y culturas, ¿no? Va a ser el primero que va a dar una argumentación al respecto, ¿no? Y su argumentación es que esos pueblos son bárbaros globales, ¿no? Son no civilizados. Entonces se va a emprender una guerra contra la barbarie, que es una guerra justa, ¿no? Porque lo que se pretende es llevar los valores superiores eh, que carecen esos bárbaros, ¿no? Porque hay una civilización justa y racional, que es la europea y la cristiana, y son bárbaros todos los que están fuera de ella, ¿no? Por lo tanto, es correcto toda esta política de sometimiento de estos pueblos a un imperio, a una civilización más culta, para incluso ayudarlos a salir de la barbarie, ¿no? Y si rechazan esta ayuda civilizatoria, se les puede imponer por las armas, ¿no? En ese sentido, esta guerra es justa y conforme al derecho natural, ¿no? Eh, Esta es la argumentación, ahorita que la estaba recordando, pues es la argumentación que se maneja todavía en nuestros días, ¿no? Es una argumentación de los imperios, de las fuerzas que pretenden dominar al mundo mediante la violencia y las armas, ¿no? Nunca hay un reconocimiento a los otros, nunca hay un reconocimiento a los derechos de los otros, ¿no? En este sentido, Ginés de Sepúlveda es el padre de la filosofía política moderna, ¿no? Dice Enrique Dussel, yo creo que con razón, ¿no? Eh, la conquista y la colonización es racional y es justa, ¿no? El atacante es justo porque el atacado es la causa del ataque. Su misma existencia es injusta, ¿no? Esos seres no son racionales, son esclavos por naturaleza, ¿no? Argumentación de Aristóteles, ¿no? Todos aquellos que no viven en la polis son bárbaros son bárbaros y por lo tanto esclavos por naturaleza, ¿no? Por otro lado, es claro que son bárbaros, no tienen propiedad privada, ¿no? No tienen civilización. Entonces, estos argumentos que vuelvo a repetir, pues son los argumentos de los europeos, de los imperialistas y colonialistas hasta nuestros días, ¿no? Eh, por otro lado está Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Vamos a ver la argumentación de este enorme filósofo que es Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Él nace en España en 1484 y muere en 1566. Se habla de su conversión religiosa en 1514 como fraile dominico, pero ya vimos que esta conversión es mucho más profunda que una mera conversión religiosa, ¿no? En realidad es pasarse del lado de los indios, ¿no? Volverse el gran defensor de los indios, ¿no? Volverse el gran crítico de la conquista y la colonización, ¿no? Él ha estudiado a Aristóteles, Tomás de Aquino, Vittorio, Domingo de Soto, tiene su cultura, incluso él va adquiriendo esa cultura en la medida en que está comprometido ya con este proyecto de defensa de los indios, ¿no? Y vamos a ver que su defensa de los indios implica la defensa de los derechos humanos desde una antropología filosófica, desde una ética política eh, realmente profunda, ¿no? Y claro, ahí va a estar la influencia del humanismo y republicanismo de la Escuela de Salamanca, pero sin duda Fray Bartolomé de las Casas, y vamos a ver por qué, va mucho más allá de este humanismo y republicanismo de la Escuela de Salamanca, ¿no? Y por otro lado, va más allá, se radicalizan sus posturas porque él está teniendo la experiencia brutal de la negación del otro, ¿no? Él lo ha visto, él lo constata, ¿no? Como vamos a ver, él va a escribir una crítica, una denuncia, ¿no? La breve destrucción de las Indias, ¿no? Y vamos a examinar su filosofía desde varios autores, ¿no? Una
desde Enrique Dussel, que considera que Fray Bartolomé de las Casas elabora el primer antidiscurso de la modernidad, ¿no? ¿Por qué antidiscurso de la modernidad? Porque va a ser la crítica a todo el colonialismo europeo, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo lo plantea Dussel, ¿no? Por otro lado, también un gran filósofo mexicano, eh, conocedor en todos estos temas, Mauricio Buchot, considera que Fray Bartolomé de las Casas es ni más ni menos que el fundador de los derechos humanos, ¿no? A partir de esta argumentación de la igualdad esencial de todos los humanos, ¿no? Vamos a ver que esa argumentación es muy importante y cómo la plantea Mauricio Buchot, ¿no? Y luego vamos a referirnos a Mario Ruiz Sotelo en un realmente extraordinario libro donde él plantea que Fray Bartolomé hace la crítica más profunda a la razón imperial, ¿no? Hay una filosofía política de Bartolomé de las Casas insuficientemente estudiada, ¿no? Pero Mario Ruiz Sotelo realmente la rescata que en un libro extraordinario, ¿no? Eh, entonces, empecemos con Enrique Dussel, ¿no? Eh, para él, Fray Bartolomé de las Casas escribe, significa el primer discurso, antidiscurso filosófico de la modernidad, ¿no? Eh, y es una crítica que hace Fray Bartolomé que llega a nuestros días, ¿no? En realidad, dice Dussel, ¿no? Fray Bartolomé encarna el máximo de conciencia crítica mundial posible, ¿no? En esa época, ¿no? En toda esa región, en Europa, en las Indias, ¿no? Eh, Fray Bartolomé es esto, el máximo de conciencia crítica mundial posible, ¿no? Para aquella época y para todo ese proceso, ¿no? Eh, bueno, en 1502, él es un andaluz, se ha unido a las tropas que quieren ir a las Indias, ya sabemos que quieren ir a las Indias para enriquecerse. También él explota a los indios, ¿no? Y va guardando silencio de lo que ocurre, ¿no? eh, Se vuelve dominico y tiene esta conversión, ¿no? Esta conversión, pero no es una conversión religiosa, es una conversión hacia el otro, ¿no? El reconocimiento de los otros que sufren, que padecen y el ponerse del lado de ellos, ¿no? Y a partir de entonces lucha contra las injusticias que sufren los indios. Se vuelve defensor de los indios y escribe una extensa obra filosófica política cuestionando la conquista y la colonización. También, por cierto, va a cuestionar, por supuesto, la esclavitud de los africanos, ¿no? Eh, ¿En qué consiste este antidiscurso, no? Bueno, en una crítica a la violencia hacia el otro, ¿no? Él, como ha tenido esta conversión, asume la perspectiva del indio colonizado, del indio martirizado, y a partir de esta perspectiva elabora, radicalizando la filosofía escolástica de Salamanca, ¿no? Entonces va a haber una crítica, su principio sobre todo es esta crítica y denuncia a la violencia desproporcionada de los europeos a las poblaciones coloniales, ¿no? En ese debate que va a tener con Ginés de Sepúlveda, donde Ginés de Sepúlveda va a caracterizar a los pueblos originarios, a los indios, como bárbaros, Fray Bartolomé va a decir, no, los bárbaros son los españoles, ¿no? Y la barbarie es esta violencia, ¿no? Pero en esa defensa, él va a comparar positivamente a los indígenas, que son buenos, son pacíficos, tienen una cultura, tienen sus propios gobiernos, y los contrasta con la barbarie española, ¿no? Que resulta que los españoles se dicen cristianos, pero todas sus acciones son anticristianas, son injustos, crueles, matan, oprimen, ¿no? Son los bárbaros en realidad, ¿no? Eh, entonces, esta es la estrategia argumentativa de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Parte de una premisa en una argumentación que todo ser humano tiene pretensiones de verdad, ¿sí?
Al conocer otra cultura, esta también tiene sus pretensiones de verdad. Y entonces se trata de dialogar con argumentos y con la coherencia de la vida para buscar consensos de manera tolerante, y reconociendo la autonomía del otro, ¿no? El otro tiene la libertad de aceptar o no los argumentos, eh, de modo que tratar de imponerlos por la guerra rompe consensos, rompe la argumentación, es algo irracional y éticamente injusto, ¿no? Y por supuesto, cuando son atacados, eh, sin considerar su pretensión de verdad en una argumentación, bueno, pues tienen derecho a defenderse ante esa guerra injusta, ¿no? De modo que si se pretende evangelizar pacíficamente, esto tiene que hacerse con argumentos y con el ejemplo ético, ¿no? Esta es digamos, postura argumentativa que va a asumir Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Eh, y Dussel lo celebra, ¿no? Nunca se había llegado en la historia de Europa, ni posteriormente en los 5 siglos de modernidad, a formular con tanta claridad este criterio ético, político, estratégico, ¿no? Porque parte de reconocer al otro la pretensión de verdad en su discurso, ¿no? Incluso dice, si acaso hacen sacrificios humanos, pues es su manera de honrar a su Dios, lo honran con la vida humana, ¿no? Por cierto, muchos de ellos van a quedar horrorizados cuando comprenden que en las misas dominicales los españoles devoran a su propio Dios, ¿no? A la carne y la sangre de Cristo, ¿no? Eh, y se trata entonces de ofrecer argumentos, pero también ejemplos de conducta, ¿no? Abandonar la violencia y evangelizar pacíficamente. Por lo tanto, la conquista y la colonización es injusta. Es la propia negación de las premisas que se quiere justificar este proceso brutal, ¿no? Eh, y claro, él lo va elaborando, Dussel va rastreando estas obras políticas donde va Fray Bartolomé de las Casas elaborando este argumento, ¿no? Desde el principio del género humano, todos los humanos, todas las tierras y todas las cosas, por derecho natural y de gente, fueron libres, o sea, francos y no sujetas a servidumbre, ¿no? Todos los seres, pero las cosas y las tierras también son libres, ¿no? No están sujetas a servidumbre, ¿no? Entonces el rey o el gobernante, por muy supremo que sea, no puede ordenar y mandar nada concerniente a la república, nada concerniente a la República. No puede imponer un perjuicio en detrimento del pueblo o de los súbditos sin haber tenido el consenso de ellos de forma lícita y debida. De otro no valdría por derecho. La libertad es lo más precioso y estimable que un pueblo libre puede tener, ¿no? Entonces está aquí reivindicando digamos, igualdad que tenemos todos los seres, pero una igualdad que va ligada a la propia libertad, ¿no? Eh, e incluso Fray Bartolomé es radical en este sentido, ¿no? Eh, la conquista y la colonización es injusta, se han cometido toda una serie de injusticias y de actos brutales contra los pueblos originarios, pero también un despojo, ¿no? Entonces va a exigir la restauración de lo quitado, ¿no? Y esta es una campaña de las muchas que tiene Fray Bartolomé en esta defensa de los indios de América, ¿no? Y lo va a plantear claramente, ¿no? La restauración del imperio inca a los incas, ¿no? O sea, no destruirlo, ¿no? Impulsar una justicia restaurativa como justicia histórica, ¿no? Esta es la obligación del rey de España si quiere salvar su alma cristiana, ¿no?
Imagínense un rey cristiano que está observando todas esas actitudes que son la negación del propio cristianismo, ¿no? Del amor al prójimo. Entonces, estos son los argumentos. Yo creo que en el fondo, muchos de estos españoles que se dicen cristianos quedaban indefensos ante tales argumentos, sentían culpa, ¿no? No todos, por supuesto, por algunos sí tenían culpa. Esto va a permitir que algunas de las cosas que vaya Fray Bartolomé planteando vayan quedando. Muchas no, por supuesto, ¿no? No, nunca se va a restaurar lo quitado, nunca se va a castigar a algún español, ¿no? Pero él está en esta defensa por la igualdad y los derechos de los indios, ¿no? Eh, y en este sentido, también no solo va a defender a los indios, sino también va a cuestionar la esclavización de los africanos, ¿no? Todas las gentes somos iguales porque somos seres portadores de razón y en ese sentido podemos decidir sobre nuestras vidas y tenemos libertad, ¿no? Que es su antropología de Fray Bartolomé, ¿no? Intenta cambiar las leyes, las relaciones entre los indios y los españoles, ¿no? En ese sentido, se vuelve el primer crítico y el más radical escéptico de las pretensiones civilizadoras de dicha modernidad. Lo que está viendo no es una modernidad civilizadora, ¿no? Es la barbarie, es la destrucción de las Indias, ¿no? La acelerada destrucción de las Indias, ¿no? Estas posturas de Fray Bartolomé defendiendo la autonomía de los pueblos originarios, defendiendo los derechos que tienen estos pueblos originarios para gobernarse, para vivir, para ser libres, va a inspirar las famosas reducciones jesuitas en Paraguay, ¿no? La instauración de comunidades indias autónomas bajo el imperio del rey, pero permitiendo que ellas mismas sobrevivan de acuerdo a sus usos y costumbres y sus formas eh, de vivir, ¿no? Hay quien dice que Fray Bartolomé en realidad solo está siendo continuador de Francisco Vitoria, eh, que fue también un crítico digamos, de lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Pero vamos a ver que incluso Vitoria justifica la conquista y la colonización, ¿no? Esto lo destaca Dussel. Está surgiendo un nuevo sistema mundial, ahora con un centro europeo y una periferia colonial. Está este debate sobre la conquista y la colonización y hay dos corrientes críticas, los dominicos y los jesuitas, ¿no? Y esta crítica, de alguna manera, fue elaborada filosóficamente en la Universidad de Salamanca por Francisco de Vitoria, ¿no? Eh, entonces, se coloca a Francisco de Vitoria justamente como un crítico a estos procesos de conquista y colonización, ¿no? Y en efecto, en sus escritos, él se opone a que los papas tengan un poder sobre los reyes creyentes cristianos. Ni el papa ni el rey tienen dominio legítimo sobre los amerindios porque no son ni fueron creyentes cristianos, ¿no? Un argumento que vamos a ver repetir en Alonso de la Veracruz, todavía más radicalizado, ¿no? Y hay una defensa de los indios, ¿no? Entonces, Fray Bartolomé solo está prolongando estas posturas éticas políticas de Vitoria, ¿no? Pero Enrique Dussel lo lee con atención y de pronto descubre que hay una manera en que Vittorio se iba a justificar la conquista y colonización, ¿no? Dice, los príncipes cristianos, aun con la autoridad del Papa, no pueden apartar por la fuerza a los bárbaros de sus pecados contra la naturaleza, ni por causa de ello castigarlos. Sí, no, no hay ahí justificación. Pero los españoles europeos pueden comerciar en los territorios de esos bárbaros.
incluso pueden habitar en ellos, ¿no? Eh, Justifica entonces la explotación de minas y encomiendas para el saqueo y la explotación. No reconoce el derecho de los pueblos indios de rechazar esos derechos europeos, a oponerse a su violencia. Si atentan contra ese derecho reconocido a europeos de comerciar, dice Vitoria, concluye Vitoria, pueden emprender una guerra justa, ¿no? O sea, no por la religión, no por el poder, no por la política, pero sí por el comercio, por la economía, Vitoria va a justificar esta conquista y colonización, ¿no? Y en este sentido, Fray Bartolomé de las Casas es mucho más radical, ¿no? Eh, Mauricio Bouchot, en esta misma línea de reivindicación de Fray Bartolomé de las Casas, en este libro Filosofía y Política en Bartolomé de las Casas, en realidad él tiene muchos escritos sobre esto, ¿no? Mauricio nace en Torreón en 1950, filósofo y sacerdote dominico mexicano, ¿no? Un extraordinario filósofo mexicano que justamente ha emprendido la reivindicación de todo este pensamiento filosófico, reivindicando el pensamiento filosófico en la Nueva España. Y por supuesto reivindicando a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y él lo reivindica reconstruyendo la antropología filosófica de Bartolomé de las Casas, ¿no? El ser humano es un ser compuesto de cuerpo y alma, alma espiritual, pero tiene ciertos predicados esenciales que comparten todos los seres humanos, ¿no? Sin jerarquías ni privilegios, ¿sí? Que comparten todas las gentes del mundo, ¿no? Y por esos atributos, todas las gentes del mundo son hombres, son humanos, ¿no? Todas las gentes estén aquí en estos territorios que acaban de descubrir, o en África, o en cualquier otro lado, todas las gentes del mundo son humanos, ¿no? Esta es la premisa de la igualdad, ¿no? No hay diferencias esenciales sino accidentales, ¿no? Pero hay una unidad esencial del género humano y no hay pueblos disminuidos, ¿sí? No hay unos pueblos que valen más, otros que valen menos, ¿no? ¿Y cuáles son esos atributos que comparten todas las gentes del mundo, ¿no? Bueno, el primer atributo es que el ser humano es un animal racional. Y como es un animal racional que piensa, reflexiona, critica, eh, tiene conciencia de lo que hace, pues por supuesto ejerce la voluntad conforme a la razón y en ese sentido son libres, ¿no? Todo ser humano, todos los seres humanos son iguales, todos los seres humanos son racionales y por lo mismo todos los seres humanos son libres, ¿no? Este es un derecho natural, ¿no? Nacemos racionales, nacemos libres y no sujetos a servidumbre, ¿no? El otro atributo es que todos los seres humanos somos sociales. Somos seres que dependemos de los otros, que necesitamos la compañía de los otros para existir. Y con esta antropología, lo que está planteando es que la naturaleza humana, sí, esta naturaleza común que tenemos todos los seres humanos, es la base del derecho natural, ¿no? Es la base entonces de los derechos humanos, ¿no? Se reconoce ya desde Fray Bartolomé de las Casas, eh, digamos, los derechos humanos, ¿no? No solo los derechos que tienen los pueblos originarios de estos territorios, sino los derechos de todas las gentes del mundo, ¿no? Eh, a partir de esta antropología está cuestionando, está denunciando, está mandando cartas, escritos a la corona, obliga a la corona a que en 1550 se realice lo que se llama la controversia de Valladolid, ¿no? Eh, un debate sobre la legitimidad de la esclavitud de los indios en la Nueva España, ¿no? Y las dos posturas que se van a enfrentar
son, por un lado, Ginés de Sepúlveda, que ya vimos su argumentación, y por otro lado está Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Ya vimos el argumento de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Los indios son bárbaros, no son gente con razón, por lo tanto son salvajes, no ejercen su libertad, son esclavos por naturaleza, ¿no? Y por lo tanto pueden ser esclavizados, ¿no? Esta argumentación imperialista y colonialista, ¿no? Eh, Fray Bartolomé Las Casas, en todo caso, hace una argumentación mucho más refinada y sólida, donde distingue diversos significados de bárbaros en Aristóteles, ¿no? Bárbaros como crueles e inhumanos. Y en ese sentido, muchos españoles lo son, ¿no? Y son más bárbaros que los indios de este continente, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas vive eh, toda su vida convencido de que no han descubierto un nuevo continente, son las Indias, ¿no? Y por eso los indios, ¿no? Esta defensa de los indios. Pero en todo caso, los españoles en este significado de bárbaro son más bárbaros que los tranquilos y pacíficos indios, ¿no? De estos territorios, ¿no? Bárbaros como con otro idioma, ¿no? O carente de ella, ¿no? Que de alguna manera está en la propia argumentación aristotélicos, ¿no? Bárbaros que no hablan griego, que solo hacen ruidos incomprensibles, ¿no? Eh, en todo caso dice, bueno, eh, eso no justificaría la esclavitud, pero además, por supuesto que tienen lenguaje, ¿no? Por supuesto que no carecen de un lenguaje humano, ¿no? Que no lo entiendan los españoles ya es otro asunto, ¿no? Bárbaros como infieles, ¿no? Está bien, son infieles porque no son creyentes, ¿no? Justamente la idea es que como no son creyentes, se van a evangelizar, pero no por ser infieles se justifica la esclavitud, ¿no? Bárbaros como animales salvajes incapaces de gobernarse a sí mismos, ¿no? Y que podrían entonces ser esclavizados por su propio bien. Pero Fray Bartolomé señala que no, pues, que tienen, por supuesto, la capacidad de gobernarse a sí mismos, ¿no? Son gentes como todas las gentes del mundo, racionales, libres, sociables, que han generado su propia cultura, ¿no? Eh, entonces, para Fray Bartolomé de las Casas, los indios no son salvajes ni crueles, tienen idioma, pueden entender incluso otra, ¿no? Ellos son los que se preocupan por aprender el español, porque son hombres, son seres humanos racionales, libres, sociales, ¿no? Por los cuales no pueden ser esclavos por naturaleza, ¿no? Eh, entonces, esta es la argumentación de Fray Bartolomé. Ahora, él no se queda con esto, ¿no? Por supuesto, ese debate no genera grandes cambios en lo que está ocurriendo en las tierras de la Nueva España, las tierras conquistadas, ¿no? Eh, Él va a plantear entonces que todos los seres humanos tienen una naturaleza en común. A partir de ahí hay un derecho natural, que es la base del derecho positivo, y el derecho es justicia, y en ese sentido esa justicia tiene que respetarse y tienen que respetarse los derechos humanos, ¿no? La conquista de América es injusta porque no tiene razón de ser, ¿no? Porque cumple una ley inadecuada e inoperante, ¿no? Una ley que va en contra del orden y contra el derecho natural, ¿no? Contra los derechos humanos, ¿no? Por ello pide que se respete la ley natural, los derechos humanos de los indios, y que se respete la libertad de los indios, ¿no? Por eso su insistencia es jurídica, ¿no? Es cambiar las leyes, ¿no? Cambiar las leyes de los indios, las leyes de las indias, ¿no? Para que se les dé libertad a estos pueblos originarios y se les restituyan las tierras, ¿no? Eh, no y mil veces no, dice Fray Bartolomé. Paz en todas partes y para todos los hombres,
paz sin diferencia de raza. Solo existe un Dios único y verdadero para todos los pueblos, indios, paganos, griegos y bárbaros. Por todos sufrió muerte y suplicio. Podéis estar seguros de que la conquista de estos territorios de ultramar fue una injusticia. Os comportáis como los tiranos, habéis procedido con violencia, los habéis cubierto todos de sangre y fuego, habéis hecho esclavos, habéis ganado grandes botines y habéis robado la tierra, la vida y la tierra a unos hombres que vivían aquí pacíficamente. ¿Creéis que Dios tiene preferencias por unos pueblos sobre los demás? ¿Creéis a vosotros, creéis que a vosotros os ha favorecido con algo más que aquello que la generosa naturaleza concede a todos? ¿Acaso será justo que todas las gracias del cielo y todos los tesoros de la tierra solo a vosotros estuviesen destinados? Es un cuestionamiento potente, fuerte a lo que están haciendo los españoles, ¿no? Y por eso exige la restitución de lo robado. Todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, joyas, gemas y todo otro metal y objeto precioso de debajo de la tierra o del agua o de la superficie que los españoles tuvieran desde el tiempo en que se descubrió aquel mundo hasta hoy, salvo lo que los indígenas concedieron a estos en donación o gratuitamente o por razones de permutación en algunos lugares voluntariamente, fue robado todo, injustamente usurpado y perversamente arrebatado, y por consiguiente los españoles cometieron hurto o robo que estuvo y está sujeto a restitución. Estas son las cosas que está planteando Fray Bartolomé, ¿no? Y hace una denuncia pormenorizada de las barbaridades que están haciendo los españoles en estas tierras, ¿no? En su libro, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿no? Fíjense, la destrucción de las Indias. Entonces, lo que va a señalar son hechos, ¿no? Hechos que están haciendo, ¿no? Tal capitán de tal región, de tal lado, hizo tales cosas, ¿no? Por ahí hay un testimonio de un capitán, creo que es este, que tienen quemando a los indios y uno de ellos, porque no le gustan los gritos, eh, digamos, agarra un palo encendido lo introduce en la boca de un indígena que está gritando para que deje de gritar, ¿no? Yo vi de todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas, ¿no? ¿Qué vio Fray Bartolomé, no? Pues la barbarie, esta barbarie, ¿no? Que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que no solo hay esta expresión ética a partir de una antropología y esta derivación en los derechos humanos, sino también hay toda una reivindicación de una forma política, ¿no? Digamos que su base es el derecho natural, ¿no? Que es la base del derecho positivo y ese derecho natural se funda en esta antropología que ya revisamos, ¿no? Donde está la libertad como un derecho inherente a los seres humanos. Pero la libertad también se vuelve un criterio para la forma de gobierno, ¿no? Porque los seres humanos necesitan formas de gobernarse y es en el pueblo donde radica la soberanía, ¿no? Fíjense, este es el republicanismo de aquellos años, ¿no? La res pública, pública, la cosa pública, porque es el pueblo el que determina al propio gobierno, ¿no? Los gobernantes, por tanto, reciben la autoridad del pueblo que los elige para procurar el bien común. Si el gobernante se opone al pueblo, pierde la autoridad. Por tanto, la democracia es otro derecho humano, ¿sí? Eh, Estas son las derivaciones. Si vamos a encontrar la idea de la soberanía popular como una idea subversiva que tiene su raíz aquí en Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Como una idea subversiva que va a cruzar toda
el pensamiento filosófico, ético, político mexicano, ¿no? Novohispano, pero también mexicano, ¿no? Y va a ser también uno de los grandes fuerzas para la propia revolución de la independencia, ¿no? Entonces, Fray Bartolomé está pensando en un régimen republicano, ¿no? Porque la soberanía radica en el pueblo y los gobernantes gobiernan para el bien común, ¿sí? La soberanía viene de un pacto constitucional con leyes entre súbditos y gobernantes cuyo sustento es el respeto a los derechos humanos. Si el rey traiciona al pueblo, la soberanía, el poder regresa al pueblo, ¿sí? Este va a ser un debate que van a tener, por cierto, los primeros independentistas cuando han visto que la corona española ha sido secuestrada por la francesa. Entonces el poder, van a decir algunos, regresa al pueblo, ¿no? Eh, si el gobierno es dictador y no actúa para el bien común, el pueblo tiene derecho a resistirse a ese gobierno, ¿no? Entonces son estas ideas de Fray Bartolomé muy potentes, las que permiten pensar que hay una crítica profunda a la razón imperial en este pensamiento político de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y en realidad el que explora este pensamiento, esta filosofía política de Bartolomé de las Casas de manera muy profunda y muy amplia, examinando toda la inmensa obra de Fray Bartolomé, es Mario Ruiz Sotelo, ¿no? Doctor en filosofía. Justamente tiene una tesis sobre la filosofía política y la ilustración latinoamericana, pero tiene esta obra realmente extraordinaria que es La crítica de la razón imperial, ¿no? La filosofía política de Bartolomé de las Casas, ¿no? Y tiene otros textos un poco en esta misma línea, ¿no? El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe latino, ¿no? Unas obras que hay que consultar, hay que revisar también, ¿no? Pero quedémonos en esta filosofía política, ¿no? Una filosofía como reflexión crítica de la circunstancia latinoamericana, ¿no? Recordemos a Leopoldo Sea, ¿no? Esa es la filosofía, ¿no? Una, una reflexión a partir de la circunstancia de los problemas latinoamericanos propios. Entonces, la realidad política y social de las Indias fue la que motivó a Bartolomé de las Casas a la necesidad de la política, de una filosofía política, ¿no? Observando la realidad, piensa críticamente y elabora una filosofía que va a ser política, pero también ha tenido su conversión, ¿no? Se ha puesto del lado de los indios y él percibe las injusticias desde esa perspectiva, ¿no? Entonces va a ser una postura política en conflicto con la otra postura. Va a estar desde la perspectiva de los oprimidos, de los negados, del otro negado, ¿no? Es una filosofía ecléctica, ¿no? Por supuesto, pero coherente. Toma de la Biblia, de Aristóteles, de la escolástica tomista, de Salamanca, pero la va desarrollando más, la va radicalizando más, ¿no? Y siempre gira alrededor de la circunstancia americana, ¿no? Desde la perspectiva de los indios y de nuestra América. Eh, y en ese sentido, hay una defensa en este libro a esta filosofía política, ¿no? Lo han acusado a Fray Bartolomé de las Casas de que su filosofía, de que no tiene una filosofía sistemática, ¿no? De propagar la leyenda negra de la conquista y la colonización, ¿no? Estos horrores que se ha inventado él, ¿no? De ser un pensamiento circunstancial y con una perspectiva no objetiva, ¿no? Y que no es filosofía moderna, en todo caso es una filosofía eh, mal elaborada del pasado, ¿no? Lo que va a probar Mario es que Fray Bartolomé sí tiene un sistema filosófico, no es un propagandista, es un crítico de la naciente modernidad, esa modernidad que legitima conquistas y colonizaciones hasta nuestros días, ¿no? Eh,
Y bueno, toda filosofía en realidad es circunstancial, ¿no? La de Maquiavelo está muy ligada a Italia, ¿no? Y también desde una perspectiva. La de Maquiavelo está ligada a la perspectiva de los príncipes, de cómo dominar. Entonces, la de Fray Bartolomé es circunstancial, nada más que está desarrollándose en una colonia, en una región que está siendo conquistado y colonizado, ¿no? Y está tomando la perspectiva no del príncipe, sino de los dominados, explotados, esclavizados, asesinados, ¿no? Y es una filosofía moderna, claro, por su tema. Este es el tema central, tal vez, de la modernidad, ¿no? Un problema que hasta nuestros días no hemos resuelto, ¿no? El problema de el imperialismo y esta división del mundo entre imperios y colonias, ¿no? Entonces, es una filosofía, por supuesto, política importante, que incluso podemos compararla con otras filosofías, ¿no? Por ejemplo, si pensamos sobre el origen de lo político y la propiedad privada, ¿no? Fray Bartolomé va a partir de que el dominio de las cosas es común a todos, ¿no? La propiedad original es común. Y si la propiedad es privada, arrebatada, quitada, es, es legítima si hay un pacto. Pero si no hay un pacto, es un robo, ¿no? Digamos. Y esto tiene una dedicatoria a los encomenderos españoles a los cuales está acusando de apropiación ilegítima, ¿no? Están robando, ¿no? Esta es la perspectiva de Fray Bartolomé, pero contrastémosla con este ideólogo liberal inglés, John Locke, por cierto, también justificador de la esclavitud y la colonización, que se considera el verdadero filósofo moderno de la política. Pero para él, la cuestión de la propiedad privada es un derecho natural, es como la base de la propia política liberal. Esto no lo cuestiones, ¿no? Aunque se llame privada, ¿no? Porque propiedad privada, por más que se le quiera legitimar, ya en su propia denominación significa privar de lo común, privada, quitada, arrebatada, ¿no? Pero para Locke es un derecho natural. Y como derecho natural, pues si esta tierra parece que no tiene propiedad de nadie, no es propiedad de nadie, pues me la puedo apropiar, ¿no? Y con este tipo de pensamientos lo que están legitimando es la acumulación, la desposesión, la expropiación propiamente capitalista, ¿no? No es que de las casas sea promoderno, sino que de las casas está del lado de los sometidos y expropiados, y Locke está del lado de los opresores y expropiadores, ¿no? Eh, para de las casas, la especie humana tiene una naturaleza social, ¿no? Eh, para de las casas y para los antropólogos y para los grandes pensadores de nuestros días, ¿no? Pero bueno, de las casas va a sostener esto, ¿no? La especie humana tiene una naturaleza social, ese es su estado natural y está bien, necesita un contrato para convivir, instituir la política, ¿no? La política es la práctica ética de la virtud. La virtud es evitar excesos y lo que va a plantear Fray Bartolomé Las Casas es la crítica a la ética política viciosa de los españoles. Viciosa porque no es virtuosa, ¿no? Y por eso va a exigir un nuevo pacto político que imponga la virtud por parte del rey, ¿no? Ya sea Fernando, Carlos V o Felipe II, ¿no? O sea, que la política sea virtud, ¿no? Esta es la perspectiva de Fray Bartolomé, ¿no? Para Hobbes, el filósofo moderno de la política, según esta visión eurocéntrica, eh, la especie humana es individualista, egoísta, competitiva, que buscan unos dominar a otros, ¿no? O sea, la propia naturaleza humana es viciosa porque esa es la condición de los seres humanos, ¿no? Fíjense qué manera de ver a los seres humanos, ¿no? Seres sociales, seres asociales,
que están luchando unos contra otros, ¿no? Este es el estado natural, de modo que se requiere un monstruo al cual deban de temer y obedecer, que es el Estado, ¿no? Entonces tenemos dos perspectivas de lo que es el ser humano. Una, visto como un ser social, un ser que depende de los otros, que necesita cooperar para sobrevivir, y la otra como individuos aislados que compiten entre sí destruyéndose y que solo bajo el temor del Estado pueden convivir, ¿no? Eh, pues sí, son dos visiones, ¿no? Una visión generada por Europa capitalista y otra por una, eh, digamos, comunidades que son eh, cooperativas, ¿no? Que saben que estamos entrelazados entre nosotros mismos y con la propia naturaleza, ¿no? Entonces, para las casas, el Estado viene de la socialidad humana que logra consensos y hace pactos, ¿no? Y no viene de esta fuerza que los obliga a convivir, ¿no? Entonces, si lo comparamos con otros filósofos supuestamente modernos y avanzados, ¿no? Vamos viendo que en realidad Fray Bartolomé de las Casas tiene otra filosofía política y una filosofía política en todo caso más necesaria para nuestros días que aquella filosofía política que solo está sirviendo para legitimar este mundo de guerras, conquistas, dominios, imperios, ¿no? De las casas se exige que el pacto político tenga consenso del pueblo, porque el pueblo es el sujeto de derecho y es participante, porque todos son libres e iguales y deben de participar en el consenso para dar legitimidad al gobierno. Esta es una perspectiva desde los excluidos del sistema, pero es una perspectiva democratizadora, es una perspectiva de justicia social, ¿no? Establecer el consenso, el pacto, supone libertad y que todos son libres, ¿no? También los infieles, los indios, son libres y tienen dignidad ética idéntica a los cristianos. No hay libres y esclavos por naturaleza. Todos son libres, todos somos criaturas racionales, nacen libres, incluso los indios, americanos, negros, africanos, ¿no? Entonces estamos viendo estas ideas profundas, éticas políticas de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Dice este autor, ¿no? Que por ello podemos ver que se convierte en el primer gran luchador contra la esclavitud, no solo en el nivel americano, sino incluso con un rango universal, ¿no? Porque esta es, digamos, el pensamiento ético-político de Fray Bartolomé, que se basa en esta antropología, ¿no? La libertad es antropológica, es la condición humana y sustento del derecho natural, ¿no? La libertad humana supone libre albedrío, tanto religioso, libertad de conciencia, como político, ¿no? O sea, la libertad se traduce no solo en la conciencia, sino en la forma de convivir, la libertad de organizarse socialmente y también económicamente, libertad de organizar la producción. Esa libertad debe volverse derecho positivo establecido en las leyes. Y por supuesto, si todos somos libres, debe prohibirse la esclavitud a partir de este derecho natural, ¿no? En ese sentido, esta libertad de Fray Bartolomé es reclamo de derechos de los pueblos a ser libres iguales. Y esto implica a no ser esclavizados, dominados, despojados, saqueados, asesinados, ¿no? Una exigencia actual de los pueblos conquistados y colonizados por los europeos y estadounidenses, agregaríamos, en particular en América Latina, pero en realidad es en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, Fray Bartolomé está elaborando la crítica a la razón imperial, ¿no? Está avanzando a una teoría de los derechos soberanos de todas las naciones, ¿no? Niega el derecho a los viejos imperialismos, viejos y nuevos, el derecho a dominar territorios y pueblos, ¿no? Cuestiona la legitimidad del dominio español sobre estas tierras, ¿no?
Las bulas papales de 1493 conceden el poder apostólico a los reyes de España sobre el Nuevo Mundo, ¿no? En 1512 el rey Fernando pretende dar legitimidad a su dominio con un requerimiento, una exigencia de reconocimiento de Dios, la Iglesia y los reyes de España, ¿no? Los dominicos lo cuestionan y Bartolomé de las Casas le da una forma filosófica a su crítica, porque esta es una justificación para la guerra, ¿no? Esta exigencia de reconocimiento, ¿no? Entonces cuestiona el requerimiento desde la argumentación, ¿sí? No hay comunidad comunicativa que permita el diálogo o intercambio de argumentos. De hecho, no hay argumentos, no hay diálogo, no hay búsqueda de consenso, ¿sí? Solo se pretende un dominio por la fuerza que carece de legitimidad, ¿no? Y no puede ser legítimo si no, justamente carece de consenso, no hay un contacto, no hay un contrato, no hay un pacto, ¿no? Eh, y como no lo hay, lo único que está promoviendo es el genocidio, la destrucción, despoblamiento de las Indias, ¿no? Eh, y en ese sentido, esa conquista y esa colonización es ilegítima, ilegítima y niega la propia tarea evangelizadora que se usa o se pretende usar como justificación, ¿no? Eh, Como vemos, hay una riqueza enorme en este pensamiento político de Fray Bartolomé, adelantado en muchas cuestiones, ¿no? Adelantado en muchas cuestiones porque digamos, podríamos decirlo, es un filósofo que toma la palabra desde los oprimidos, ¿no? Y desde los oprimidos, desde esta perspectiva, puede ver cosas que los opresores nunca van a decir, por supuesto, ¿no? En ese sentido, defiende la soberanía múltiple, ¿no? Si hay pacto con consenso, puede existir dominio de los reyes españoles, imperio, pero en todo caso reconociendo soberanías locales. En el caso de que hubiera una aceptación, ¿no? De los reinos de infieles por derecho natural y de gentes, ¿no? Con consenso y pacto porque son legítimas las soberanías de los pueblos indios, ¿no? También va a limitar, por supuesto, la soberanía imperial, ¿no? La donación papal es solo para evangelizar de modo pacífico, sin guerra, ¿no? Hay una doble soberanía imperial y local. El rey no puede hacer la guerra, pues va contra su función de beneficiar a los súbditos, ¿no? Y por lo tanto se debe reconocer el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Ni más ni menos, ¿no? Hacia eso está avanzando este pensamiento radical de Fray Bartolomé, ¿no? Sin base religiosa, el Papa no tiene derecho a tal donación, pues no son cristianos. Contra toda justicia y de manera tiránica, los reyes españoles dominan las Indias. La conquista y la colonización son ilegítimas, ¿no? Argumentos de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Ya con esta postura podemos ver cómo va mucho más allá del liberalismo, de esos liberalismos individualistas de los siglos posteriores y su defensa de la democracia, ¿no? Más bien parece anunciar a Rousseau y esta democracia directa que se manifiesta la voluntad general, ¿no? También parece anunciar a Habermas y su democracia en base a una comunidad comunicativa que dialoga con argumentos para llegar a consensos, ¿no? Que es la vieja manera política que intentaba justificarse toda forma de gobierno político, la argumentación, ¿no? Eh, en ese sentido, el pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas va a influir en todas las luchas a favor de los pueblos originarios de América, ¿no? Abya Yala, como ahora se pretende nombrarla, pretendemos nombrar, ¿no? A favor de todas las luchas por la descolonización e independencia, de su derecho a que se reconozcan sus autonomías, ¿no? Y en este sentido, el filósofo más importante de este periodo. Y hay otros, por supuesto, hay otros pensadores humanistas que también se van a poner a favor de los defensa de los indios, ¿no?
Zumárraga, por ejemplo, ¿no? Se va a volver protector de los indios, ya un cargo oficial recibido por el rey. Luego va a ser el primer obispo de México. Y él viene, sí, con la tarea de evangelizar esta tierra conquistada con todas estas condiciones que hemos visto y se dedica a mejorar las condiciones de vida de los indios, ¿no? Eh, para poder evangelizar, hacer obras hospitalarias y educativas, ¿no? Va a fundar el primer colegio de América, Santa Cruz de Tlatelolco, y sobre la cuestión de la esclavitud, va a escribir un segundo parecer sobre la esclavitud, donde recurriendo a la escolástica y a la teología filosófica, digamos, ante la pregunta sobre la justicia o injusticia de esclavizar a los indios, él va a decir claramente Zumárraga que no es justo, no es justo que se haga esclavos a los indios, ¿no? Ni por rescate, ¿no? Porque no va a aceptar, digamos, la razón de los principios cristianos, sí, que se les quieren imponer, ni por guerra, ¿no? Más bien se les ha declarado a ellos una guerra unilateral, ¿no? Ellos son pacíficos, nunca atacaron, se están defendiendo, ¿no? Ni por ley natural, porque son humanos racionales, ¿no? Estas argumentaciones de Fray Bartolomé, ¿no? Por lo tanto, la guerra contra los indios es injusta, contraviene la ley y la fe católica. Además de que el dominio otorgado a por la Iglesia a los reyes católicos era para evangelizar, no para hacer la guerra, ¿no? Se trata de evangelizar en paz, sabiduría, instrucción, humildad, benignidad, mansedumbre, liberalidad, ¿no? Eh, Como vamos a ver, muchos de estos argumentos son los de Fray Bartolomé, ¿no? Seguramente los compartían, ¿no? Pero los de Fray Bartolomé son mucho más radicales y, bueno, cubren muchos más aspectos políticos, ¿no? Además, la infidelidad de los indios no es su culpa. Simplemente desconocen la doctrina cristiana y eso no significa que sean viciosos o salvajes, ¿no? Por lo tanto, no es justo declarar la guerra a los indios, esclavizar y errar a los indios. Por ello demanda que esto termine, ¿no? Zumárraga, ¿no? Don Vasco de Quiroga, el Tata Quiroga de Michoacán, es un español, también viene de Salamanca, se va a Michoacán, digamos, va a también en un primer informe en derecho, también va a considerar que hay una injusta guerra contra los indios para esclavizarlos, ¿no? No eran súbditos, ni de hecho ni de derecho, y si son infieles, lo son por ignorancia, ¿no? Sin embargo, justifica la guerra contra el gobierno para poder favorecer la evangelización, ¿no? Eh, Vean aquí el matiz que tiene con Zumárraga, ¿no? Zumárraga va a decir, no, pues si queremos evangelizar tiene que ser pacíficamente, no mediante la violencia, ¿no? Siempre y cuando agrega Vasco de Quiroga, bueno, una guerra para pacificarlos y ya una vez pacificados poder predicar, ¿no? Pero no despojar y esclavizar, ¿no? Eh, entonces, él va a plantear incluso lo que llama una política mixta, ¿no? Muy bien, defiende a los indios, ¿no? Son austeros, no están con esta compulsión de trabajar. Bueno, hay que, digamos, promover que trabajen, que produzcan riquezas, pero para ello lo tenemos que hacer dejando que ellos mismos tengan participación en el gobierno, ¿no? Que participen españoles e indios como jueces, regidores, alcaldes, ¿no? Que haya gobiernos de españoles y de indios, ¿no? Eh, de las casas era más radical en este sentido. Él hablaba del autogobierno, pero Vasco de Quiroga va a proponer un gobiernos mixtos, ¿no? Porque va a valorar la vida social y comunitaria de los indios, ¿no? En realidad, él ha leído la Utopía de Tomás Moro y encuentra en estas comunidades
la posibilidad de establecer esa utopía de la que hablaba Tomás Moro, porque ve a una especie en su edad de oro, donde no hay vicios de codicia, ¿no? Donde no hay violencia, ¿no? Y por esa razón defiende los gobiernos de los indios, ¿no? Sus modos de vida son comunitarios, son valiosos, son justos, y deben ser preservados, ¿no? Y en este sentido, él pretende ayudar a que esos modos de vida sean reconocidos, pero también quiere realizar la utopía de Moro, ¿no? Realizando el proyecto utópico de Hospitales Pueblos, ¿no? Que es una utopía humanista, comunitaria, y un anticipo también a la seguridad social, ¿no? Va a fundar hospitales con el culto a la Virgen María, formando comunidades, ¿no? Comunidades, hospitales, hospitales, porque hay cuidado asistencial, ¿no? Porque hay atención a los enfermos, hay refugio a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, hay entierro a los muertos, ¿no? Y en realidad son comunidades que hacen trabajo, fiesta comunitaria, que pretenden vivir conforme a la naturaleza, que tienen una comunidad de bienes, un cuidado, digamos, tanto físico como espiritual, y vivir sin necesidades, sin demasiadas cargas, ¿no? Conforme a la doctrina cristiana, regulando su vestimenta, su educación, todo esto, ¿no? Entonces, esta tentativa de fundar sobre esta base comunitaria la propia utopía, ¿no? Una utopía comunitaria y hospitalaria que de alguna manera hace realidad, ¿no? Más que comunismo en el que todos trabajan y cada quien recibe según sus necesidades, vida comunitaria, comunitarismo, ¿no? Pero hay un pero con Don Vasco, ¿no? Porque escribe de la guerra que debe hacer a los indios, ¿no? Y es otro escrito donde justifica la conquista y la colonización para brindar una cultura nueva a los indios, ¿no? Eh, Él va entonces a decir que partiendo del poder de Cristo depositado en las iglesias, que fue, digamos, que legó a los reyes católicos el dominio de los indios, están obligados a guerrear a los indios para que reconozcan el poder de la iglesia y civilizarlos con el evangelio, ¿no? En ese sentido va a justificar la guerra, ¿no? Hay que digamos, someterlos para luego convertirlos, ¿no? Pero, como quiera que sea, aunque hay una justificación a la guerra, no hay, por supuesto, una justificación a la enorme crueldad y brutalidad que están realizando los españoles en estos territorios, ¿no? Eh, Veamos a los escolásticos, pero Fray Alonso de la Veracruz merece su propio tiempo y vamos a suspender aquí esta, esta revisión del pensamiento filosófico en la Nueva España, ¿no? Continuaremos con Fray Alonso de la Veracruz, que también nos va a eh, sorprender con muchas de las ideas que nos va a plantear, ¿no? Entonces, habrá una segunda parte eh, que veremos posteriormente. Bueno, pues gracias por la atención. Aquí le cortamos y es- esperemos que nos volvamos a encontrar siguiendo, revisando la revisión de este pensamiento filosófico, que no solo va a ser en la Nueva España, vamos a tratar de llegar hasta donde lleguemos, ¿no? Probablemente siglo XX, siglo XXI, ¿no? Pero andamos apenas en el siglo XVI. Bueno, terminamos entonces la reunión. Otra vez, gracias por la atención. Si es que hubo alguien que estuvo atento a esto, ¿no? Bueno, aquí lo dejamos.